Bienvenidos a esta edición especial de Autores de Historias dedicado al coloquio Historiadores ante el plebiscito, realizado por el Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Creo que podemos empezar. Bienvenidos a todos a nuestro evento sobre los historiadores y sus responsabilidades ante el plebiscito. De verdad, cuando empezamos a planear eso hace un mes más o menos, pensábamos que iban a venir muy poca gente, en realidad unos 20, 30 del departamento, y que eso iba a ser un evento más bien íntimo como para discutir y todo eso. Y resulta que hay mucho más gente que lo que pensábamos, lo cual me alegra mucho. A la vez quisiera avisar que sigue siendo un conversatorio, entonces recuerden por favor que van a tener la posibilidad de intervenir con observaciones, preguntas, críticas, lo que quieran. Entonces el evento de hoy va a ser moderado por mi colega Mauricio Archila. De verdad, creo que no es necesario introducir a Mauricio con muchas palabras y voy a mencionar unos pocos nada más. Es profesor titular del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, es experto en la historia social y movimientos sociales contemporáneos. Dentro de sus obras se destaca Idas y venidas, vueltas y revueltas, protestas sociales en Colombia 1958-1990, un tema íntimamente ligado con la coyuntura de hoy. Este libro ganó en el año 2004 el premio de la Fundación Alejandro Ángel Escobar en Ciencias Sociales y Humanas. Sus más recientes publicaciones, también relacionados con los temas que vamos a tratar hoy, son los trabajos conjuntos Violencia contra el sindicalismo en Colombia y Hasta cuando soñemos, extractivismo y interculturalidad en el sur de la Guajira. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por venir. Mauricio, te doy la palabra. Bueno, Gisela. Bueno, muchas gracias a la profesora Gisela. Aquí estaba más elegante. Bueno, bienvenidos a todos y todas. Vamos a dar inicio pues a este conversatorio sobre los temas de los historiadores y podríamos decir las ciencias sociales, los científicos sociales, de cara al plebiscito y lo que se considera va a producirse después, si, como esperamos, sale ganando el sí. Todo el proceso del posacuerdo, posconflicto y la paz en construcción. El plebiscito del 2 de octubre es una fecha clave para nuestra sociedad de cara al mundo. Se trata de aprobar o no el acuerdo con las FARC por medio de las urnas. Por supuesto, quienes estamos por el sí, vemos con expectativa esta votación, pues no solo se trata de ganarla, sino de hacerlo por un amplio margen para darle más legitimidad a lo acordado. Para quienes planeamos este conversatorio, el objetivo no era quedarse solo en el evento del 2 de octubre, sino proyectar nuestro oficio más allá al horizonte del posconflicto o posacuerdo y de la construcción de la paz. Y esto lo digo no solamente porque minimice el riesgo del no, sino porque más allá de las encuestas, de las que no hay que fiarse, y de los salvavidas, entre comillas, que la Corte Constitucional le dio al plebiscito, como el umbral y el que sea vinculante solamente con el Ejecutivo, temas que mi colega Ricardo maneja con más propiedad, estoy convencido de que el proceso de paz con las FARC y ojalá con el ELN es irreversible en un mediano plazo. Por eso voy a sugerir algunos temas que tocan con el oficio del historiador en el horizonte del posconflicto o de la paz en construcción. Los historiadores hemos intervenido en el largo proceso de acercar las partes a una salida política del conflicto armado. Y no me voy a remontar aquí a la prehistoria, a los primeros trabajos sobre la violencia de los años 50,
los trabajos de los violentólogos en los años 80 y 90, en torno a lo que podría hacerse un juicioso balance historiográfico, pero que es para otro foro distinto a este. Me refiero a acciones más inmediatas y recientes como la correspondencia que Medófilo Medina inició con Alfonso Cano y mantuvo luego con Timochenko. Y lo señalo no solamente porque esté aquí acompañándonos, sino porque creo que en esa correspondencia hubo pues algunos elementos muy importantes, no solamente el llamado a un diálogo civilizado, sino a un serio cuestionamiento desde argumentos históricos a la vigencia de la lucha armada. Están también las controvertidas pero importantes contribuciones del Grupo Primero y ahora Centro de Memoria Histórica a la reconstrucción de la memoria sobre nuestra violencia reciente. También podríamos señalar el esfuerzo de la comisión de los 14 historiadores, de los cuales realmente solo uno era historiador profesional. Historiadores convocados a esclarecer los orígenes del conflicto armado. Fue un esfuerzo desigual que no logró consensos ni aún dentro de cada uno de los grupos, pero que sí ofreció insumos importantes para seguir con esta búsqueda. En realidad, hubo algunos textos que poco abordaron el tema desde una perspectiva histórica o siquiera diacrónico. Y en el caso de un politólogo, a mi juicio, ni siquiera pensó en Colombia. Más aún, se podría preguntar qué tan posible y deseable realmente es tener un consenso sobre las causas de eventos históricos cuando son materia de constante controversia en la disciplina. Pues bien, el Acuerdo de La Habana pone varios retos a los historiadores más allá de su responsabilidad ciudadana. Retos que voy a enumerar rápidamente, pues tendremos presentaciones que las abordarán con más profundidad. Básicamente me refiero a dos temas muy conectados que afloran en el punto 5 sobre las víctimas del conflicto, pero que impregnan a todos los acuerdos, el tema de la verdad y el de la memoria. Con relación a lo primero, se propone el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, del que nos hablará Anderson en más detalle y seguramente otros colegas lo tocarán. Y dentro de ese sistema, un componente central es la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, comúnmente conocida como la Comisión de Verdad. Esta comisión apunta a esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos. La reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad. Cierra comillas. Ese es literalmente como lo señala el acuerdo. Sin adentrarme mucho en el tema que Anderson abordará y seguramente los otros colegas también lo tocarán, conviene plantear cuál es el eventual papel del historiador en una tal comisión. Y lo pregunto porque, a partir de la diferencia que solemos hacer entre la verdad histórica, considerada más amplia, explicativa y, si se quiere, más blanda, pues apunta a entender por qué pasó lo que pasó, sin necesariamente apuntar a la responsabilidad penal. Entre esta verdad histórica y la verdad judicial, que busca la responsabilidad jurídica y la consiguiente sanción penal, y en ese sentido se considera más dura, a partir de esta distinción no es claro cuál va a ser el aporte del historiador, por ejemplo, en esa comisión. ¿Debe buscar la explicación de las causas, orígenes y efectos de la actual violencia? ¿O también deberá comprometerse en la búsqueda de una verdad, si se quiere, más positiva, con implicaciones judiciales para determinar culpables o inocentes? ¿Qué tanto corresponde eso al oficio del historiador? ¿Qué tanto es parte de otra responsabilidad ciudadana? Y el otro tema que abordarán los expositores, en especial Rosario Arias, es el aporte del historiador a la reconstrucción de las memorias del conflicto y más allá de él. Acá hago dos advertencias. Primero, no creo que todos los historiadores y todas, tengamos que hacer estos trabajos con la memoria, ni que todos tengamos que concentrarnos en periodos recientes, descuidando estudios sobre el pasado remoto u otras dimensiones de la historia. Pero es un hecho que con estos acuerdos, si no desde antes, la sociedad nos pone unas demandas a las que debemos responder colectivamente. Dos, de otra parte, el trabajo de reconstrucción de memorias no es para nada ingenuo, tiene implicaciones éticas y políticas de las que debemos ser conscientes.
Acá es muy preciso el uso del plural, pues se trata de varias memorias, no solo entre las víctimas de uno u otro victimario, sino aún dentro de cada grupo. La homogeneidad no es algo que caracteriza a la memoria, pero también hay que pensar en hacer visible otras memorias más allá del conflicto armado. Por ejemplo, las memorias de las resistencias a las formas de dominación, incluido el modelo económico, que tiene grandes dosis de violencia, como ya lo señalaba Marx. Aquellas memorias que conforman el mundo de las luchas y de los movimientos sociales. Pero además hay que considerar que las memorias no son solo plurales, sino conflictivas, y nuestro papel no es acallar la diferencia o congelar las tensiones entre ellas, sino dejar que fluyan con la conflictividad que conllevan, que fluyan por canales civilizados, sin aniquilar al antagonista. No se trata de hacer una versión tibia, mediocre y sin conflicto de nuestro pasado, como Perry Anderson criticara al intento de muchos intelectuales franceses, incluidos no pocos historiadores en los años 80. En estos trabajos de la memoria debemos poner en uso las herramientas críticas que el oficio del historiador nos da para tomar distancia de la materia subjetiva, frágil y presentista de las memorias. Y como decíamos con relación a la verdad y la justicia, acá habrá que tener también un difícil pero necesario equilibrio, balance entre la memoria literal de las víctimas y la memoria secundaria o ejemplar de quien las transmite, que en muchos casos puede ser el historiador. Esa es parte de lo que Elizabeth Jelin llamó los trabajos de la memoria a los que estamos abocados en el irreversible proceso de paz que esperamos se ratifique en las urnas el 2 de octubre. Esta era pues la presentación que quería hacer a nuestro conversatorio. Entonces, a partir de este momento tendremos las 4 intervenciones de los colegas que están aquí en la mesa. Estaremos en este orden, primero Ricardo Sánchez, luego tendremos a Anderson, tal vez había dicho un orden distinto, Anderson Manuel Vargas, luego a Rosario Arias y finalmente al profesor Medófilo Medina. Cada uno tendrá 25 minutos, a los 20 minutos les haré un aviso para que vayan redondeando. Y luego, terminada la fase de presentación de las ponencias, pues daremos pauta a preguntas puntuales del auditorio, comentarios. Esperamos pues estar terminando antes de la 1 de la tarde. Ricardo Sánchez Ángel nos va a presentar pues, el título que nos anunció de su presentación es Acuerdos y plebiscitos. Ricardo es doctor en Historia y profesor del Departamento de Historia de la Universidad Nacional. Ha trabajado temas relacionados con procesos de paz y violencia, transformaciones constitucionales, constituyente, reforma política, referendo, plebiscito, desde la perspectiva de la historia política contemporánea, en especial a partir de sus libros La crisis del bipartidismo y la constituyente, Política y Constitución, Bonapartismo presidencial en Colombia, Bonapartismo presidencial y Neo-Respicipolium, además de distintos artículos y entrevistas. Durante los 2 últimos años ha estado en distintos eventos sobre lo que él denominó 6 tesis sobre el derecho a la paz en Colombia, un texto a su vez publicado por la revista Nueva Época de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y la revista Izquierda. En la actualidad está dedicado a exponer lo que denominó acuerdos y plebiscitos. Su formación como abogado, magíster en filosofía y doctor en historia le permite aportar una mirada singular, compleja, transdisciplinar sobre estos procesos. Ricardo. Bueno, un saludo a todas y todos, muy especial, felicitaciones a la dirección del departamento, a todos los colegas que han preparado este simposio, este diálogo. Voy a enfocar mi intervención dando lo que considero unas claves desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, no desde la verdad o desde el conocimiento histórico absoluto, sino también el historiador y el analista tienen que acercarse reconociendo la pluralidad de los enfoques y acercamientos científicos. Una primera clave, la
El proceso de paz actual, la firma del cese al fuego y la dejación de las armas y lo que se conoce como los acuerdos para una paz estable y duradera, hay que ubicarlas como producto de un largo proceso de búsqueda de la paz. Hasta ahora tenemos bastante claro un largo proceso de violencias y de guerras desde el 9 de abril hasta ahora, incluso en los ciclos históricos más amplios, involucraría el siglo XIX o raíces todavía más lejanas en el proceso de conquista y demás momentos violentos en la historia nacional. En cambio, hemos explorado muy poco los procesos de paz. Los procesos de paz fallidos en los últimos 50 años, desde que se constituyó el Frente Nacional, que fue un proceso de paz de los vencedores. Esa es la primera característica. Y es una diferencia frente al proceso de paz actual, que es un proceso de paz transado, negociado, convenido. Esto es un primer elemento que me interesa mucho y ha sido desbloqueada la institucionalidad de salidas de que lo único posible es una justicia de vencedores. Y una mirada a ese proceso es necesario como contexto. Segundo elemento es que esto sucede en una situación internacional de guerras por doquier, de crisis económica, crisis ambientales, crisis de valores, resurgimiento no solo de la derecha, sino de la ultraderecha, no solo en Europa, sino en Estados Unidos y en otros países, una agudización enorme de continuar la implantación de un modelo de capitalismo salvaje. En América Latina parecería que vivimos el cierre, o sin el parecería, del ciclo de los gobiernos reformistas, de reparto de renta nacional, y hay un deterioro de esos gobiernos muy pronunciado. En Argentina, o lo que sucede en Brasil con el golpe de Estado en cámara lenta, pero también en Ecuador, en Bolivia y en la gran crisis venezolana, en fin. Allí es donde tenemos que ubicar también, esa es una segunda clave, tenemos que salir, digamos, de la mentalidad de parroquia. Y un tercer elemento tiene que ver con lo siguiente: ¿por qué se empezó a dialogar en La Habana? Porque había un movimiento muy fuerte de víctimas a nivel nacional y a nivel internacional de derechos humanos que deslegitimó la guerra del establecimiento contra la insurgencia y la guerra de la insurgencia contra el establecimiento. Eso, me parece a mí, obligó y creó condiciones muchísimo más favorables para que se buscara a través del diálogo desbloquear el desencuentro histórico entre los dos grandes sujetos del conflicto armado. La negociación en La Habana no es porque Estados Unidos presionó y que ahora sí van a ser barrido, que Europa dijo que no van a dar más visas a refugiados, que esto, que lo otro, que se necesita paz para el desarrollo económico. A mi juicio no, a mi juicio radicalmente, y estoy más convencido de eso, cuando empezó el proceso lo dije y hoy estoy más convencido que nunca, es porque las víctimas presionaron esto. Afortunadamente, lo que empezó siendo refractario en los acuerdos, en los diálogos, se colocó en el eje fundamental de estos acuerdos, las víctimas. Las víctimas lograron imponer su sello transversal y de jerarquización del conjunto de los acuerdos. Solo leyendo en clave de víctimas se puede comprender la sabiduría y profundidad, incluso las propias carencias que el acuerdo tenga. Y esa es una clave sumamente importante para comprender este sentido de los acuerdos. Cuarto, que hubo una comprensión importantísima del establecimiento
de la gravedad de la crisis nacional. Nosotros llegamos a una situación realmente de barbarización del tejido social, la crisis humanitaria más potente de América Latina y del hemisferio occidental posiblemente, la destrucción de la memoria, ni decir de las víctimas de toda condición, asesinados, secuestrados, desaparecidos, en fin, una situación de barbarie muy aguda que es la que ha vivido la sociedad colombiana. Y hay que llamarla así, barbarie, como llamó Walter Benjamin a la otra cara del progreso, a la otra cara del desarrollo, que nos dicen, no, es que el país creció mucho y económicamente se desarrolló. Sí, pero creció mucho para pocos y socialmente más bien no. Y se hizo a costa de un modelo económico basado en una acumulación del despojo y una acumulación del capitalismo salvaje. No es la moderación. No es la moderación, queda excusada. Sí. Bien, esa es otra clave que me parece nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuarto, ¿qué es lo que produce tanto alboroto por parte, digamos, de lo que me gusta denominar a mí el uribato, las fuerzas de derecha en el país? Pero también en una franja importante que no está en el uribato, sino que está preocupada, que tiene preguntas legítimas, que está desconcertada, que no entiende y se confunde más con la mala pedagogía política en torno al acuerdo. Pues lo que produce el alboroto de un lado y lo que nos produce el regocijo a los más, creo yo, es que el acuerdo, hay que llamarlo por su nombre y lo que propongo, es un acuerdo que tiene un carácter democrático, es un pacto progresista y es un convenio de civilización política. Nosotros necesitamos una idea fuerza, un concepto sencillo pero profundo que diga de qué se trata de esos pactos. Y es eso, estamos ante un pacto democrático. ¿Entre quién? Entre la insurgencia y el gobierno. Es un pacto político, de naturaleza política esencialmente. Porque la guerrilla también se convenció de lo que el establecimiento se había convencido. No habían podido derrotar la guerrilla tampoco pudo triunfar con la revolución violenta. Y eso es lo que permite una conciencia lúcida por parte de la insurgencia, también de las clases dominantes, por lo menos las que están en el gobierno, de entender que es necesario dar una salida a la solución política negociada. De manera que la comprensión que nosotros tenemos del momento político que se está viviendo está atravesado por estos aspectos. Sucedió lo siguiente en el año 2002. En el año 2002 el recién posesionado presidente Santos fomentó en el Congreso una reforma constitucional, no, Santos, 2010, bueno, perdón, de la desmemoria del historiador, ¿sí? Ese es muy sintomática e importante. No, pero si esas precisiones, usted es mi maestro, ¿cómo no me va a dejar cometer esos lapsus, ¿no es cierto? Bueno, lo cierto es que ese acto legislativo lo que hizo fue bloquear la Constitución a un acuerdo político, porque instauró la justicia de los vencedores. El gran logro de la Constitución del 91, en mi entender, es haber consolidado el derecho a la paz y el derecho a la vida como los elementos reguladores del orden constitucional y del desarrollo político. Esa formulación, el derecho a la paz, la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, es un verdadero avance de tipo extraordinario de impacto internacional, porque obligaba y obliga a los gobiernos a buscar la paz.
y no simplemente le daba al poder presidencial la facultad para adelantar la guerra. El presidente, como jefe supremo de las Fuerzas Armadas, es el director de la guerra, sino que además explícitamente le entregó al poder presidencial el derecho a adelantar las transformaciones en materia de búsqueda de la paz. Y este es un elemento muy importante y muy clave en esto. ¿Qué hicieron con esta reforma constitucional? Pues con esta reforma constitucional dijeron, bueno, vamos a imponer en el país la justicia transicional que está de moda en todo el mundo, para darle salida a los conflictos armados. Bueno, se reconoce a los otros, pero será una justicia en la cual la contraparte tiene que someterse, tiene que aceptar su responsabilidad como causante principal de la violencia, tiene que pagar una pena de cárcel y además sus cabecillas no podrán hacer política. Es obvio que eso bloqueó la Constitución y bloqueó el ánimo político, la conciencia de cómo buscar una solución, porque se partió de un diagnóstico, qué pena, hecho por politólogos de la Universidad Nacional y por historiadores de la Universidad Nacional, de que las FARC estaban derrotadas. El más eminente de todos los politólogos de la violencia, a quien le hemos aprendido tanto, que es el profesor Daniel Pecó, hizo la caracterización de que la guerrilla estaba derrotada. A lo cual todas estas comisiones y toda esta, digamos, capa intelectual comulgó. Que en los pasillos del Departamento de Historia y en los cursos se explicaba y se enseñaba que la guerrilla ya había sido derrotada, se escribieron libros que luego fueron recogidos apresuradamente y escondidos y convertidos en libros nuevos para mostrar que ello no era así. Y se vendió la tesis y se compró académicamente la tesis de que la guerrilla era una formación narcoterrorista. Eso es un elemento, no solo los medios lo dijeron los politólogos y los violentólogos por doquier, con excepciones notables, como el profesor Mauricio Archila, historiador, por supuesto, sí, me parece a mí. Y tiene un gran mérito toda la tarea intelectual que ha venido cumpliendo Medófilo en relación a ir contra la corriente en el mundo académico, pero también frente a circunstancias de análisis político. De manera que eso bloqueó, y los juristas de la Universidad Nacional, los neojuristas, aplaudieron esa reforma constitucional y dijeron, bueno, le tenemos unas consideraciones porque fortalezcamos más los de las víctimas. Lo de las víctimas no está suficientemente fuerte, pero aplaudieron el conjunto de toda la filosofía de la justicia de los vencedores. Los más afamados de todos, no importa dar nombres, si todos saben de quién estoy hablando, ¿sí? Que ahora apoyan el proceso, por eso no doy los nombres, porque bienvenidos al proceso. Y ese constituyó un elemento que bloqueó. ¿Por qué? Porque la Constitución sufrió una especie de contrarreforma. Con eso se bloqueaba el derecho a la paz y el derecho internacional a la paz. Y este es el elemento central. ¿Qué es lo que estamos cambiando hoy cuando se discute tanto la reforma constitucional, la vigencia de la Constitución del 91? Sobre todo el desbloqueo de la reforma constitucional. Y de nuevo el imperativo de la prevalencia del derecho a la paz y del derecho internacional a la paz, que volvió a regir. Es eso. Es el triunfo del tradicional, clásico derecho democrático de rebelión política reconocida y de la necesidad de una justicia negociada y de una justicia que reconozca a los que están levantados en armas como fuerza insurgente. Además por una razón elemental, porque no están derrotados. Ese es el elemento sociohistórico profundo que permite explicar todo. Si esa insurgencia no está derrotada y esa insurgencia quiere el diálogo y meterse al proceso de paz, pues es necio no pasar a acordarlo, y qué bien que hayan pasado a acordarlo. Ahora bien, otro
punto, otra clave que me parece central es lo siguiente. Todos los acuerdos están escritos en clave del derecho a la paz y del derecho internacional de la paz. Esto le da una prevalencia extraordinaria al estudio de los fenómenos políticos históricos, porque se necesita una seguridad jurídica para poder darle contenidos permanentes y estables a lo que yo he denominado y todo el mundo denomina un pacto político. El pacto político requiere unos trajes jurídicos, requiere unas adecuaciones jurídicas y esas se consiguen con el derecho a la paz y con el derecho internacional a la paz. Todo ese pensamiento ultraizquierdista, marxista de nuestros colegas y amigos, ¿sí? De que el derecho a la paz eso es una entelequia y que eso de la justicia es una entelequia y que aquí lo que hay que es conseguir la paz como si fuese una expresión mera de la necesidad de las clases dominantes y los imperativos, pues resulta una falsedad frente a lo que está ahí. Es decir, la definición del derecho como un campo de lucha y del derecho internacional como un campo de lucha. Y primó y ganó en esa negociación el derecho a la paz y el derecho internacional de la paz. Y eso, desde el punto de vista de la civilización cultural, del cambio en las mentalidades en el mundo jurídico y en el mundo intelectual, es extraordinariamente positivo. Y qué bueno que vuelvan los aires en los salones de la Facultad de Derecho y de Ciencias Humanas a favor de este tipo de salidas negociadas y del tipo de civilización política que en la academia se requiere. Hemos pagado precios altos y duros contra calumnias de todo orden por haber defendido una necesaria posición ética académica de defensa del profesor Miguel Ángel. Del profesor Miguel Ángel, que fue vilipendiado y calumniado. ¿Por quiénes? Por colegas de la Facultad de Ciencias Humanas que se sumaron al coro del Procurador General de la Nación y dijeron que sí, que era culpable. El fallo de la Corte Suprema de Justicia es impecable. Establece la verdad de las cosas en la cual este colega deberá reintegrarse muy pronto, ojalá muy pronto, a la vida de la universidad. Y aquí se dio una controversia política y jurídica muy fuerte, porque también los juristas salieron a decir que el procurador sí tenía derecho a actuar en la Universidad Nacional. Esa tesis fue escrita y sustentada por el más eminente y connotado de nuestros profesores de Derecho Constitucional. Contra lo que nosotros dijimos no es verdad, la Constitución limita la acción del Procurador General de la Nación en el uso de las medidas disciplinarias cuando se trata de nada menos la autonomía universitaria. Y bueno, eso es lo que vamos a ganar ahora en el proceso que está en el Consejo de Estado en esa materia. Entonces, ese significado tienen los acuerdos. Me decían anoche en una sesión de sindicatos en que discutíamos este tema que hay más de 7,000 presos políticos. Usted que está haciendo su tesis sobre derechos humanos, 7,000 presos políticos. Yo quedé aterrado, yo creí que eran 3,000 las cifras que yo manejaba, u otras que 700, pues lo dijeron las víctimas, nos dijeron y nos ilustraron muy bien, ¿no? Eso es del orden de 7,800 presos políticos y sociales. El acuerdo en ese sentido tiene una profunda carga de civilización política porque hay un compromiso del gobierno nacional en las próximas semanas y meses mediante una ley tramitada extraordinariamente en el nuevo reglamento jurídico establecido de una amnistía y un indulto lo más amplio, lo más general posible, lo cual debemos regocijarnos, debemos ponernos muy felices sobre eso y debemos establecer las coordenadas éticas de humanitarismo frente a lo que esto significa. Pero el acuerdo tiene el punto de justicia al cual quiero dedicar estos 3 minutos. Es un tipo de justicia de negociación en la cual la insurgencia ha aceptado
La insurgencia ha aceptado someterse a procesos jurídicos donde van a ser acusados por crímenes mayores de lesa humanidad, en tribunales especiales, donde serán acusados por fiscales y por autoridades, donde serán señalados seguramente por víctimas. Y eso dice muy bien de las FARC. Eso dice extraordinariamente bien de la civilización ética que se vuelve a establecer. Ahora, en esos procesos, las FARC se van a defender, van a mostrar sus pruebas y sus elementos jurídicos y políticos, y vamos a asistir a un extraordinario certamen democrático de justicia, porque el significado de estos acuerdos en materia de justicia es que además son por fin una justicia democrática en Colombia contra una justicia ordinaria, penal, antidemocrática, que siempre la carga de la culpabilidad está en los de abajo, y especialmente en los perseguidos, en los humillados y en los ofendidos. Entonces no es verdad, las FARC tienen que demostrar, pero quienes lo acusan tienen que demostrar. Y tendrán que demostrar todo el tipo de cargos que tengan en materia de narcotráfico, en materia de lavado de dineros, etcétera. Que ustedes saben, ha formado parte de una gran campaña mediática de desprestigio de las razones políticas con que la insurgencia ha venido enfrentando su lucha. Termino diciéndoles que por supuesto hay otros puntos y que los resultados del plebiscito, todos sabemos más fácil qué pasa con la votación por el sí, pero la votación por el no causa zozobra si llegase a ganar, porque se abriría una crisis política enorme, porque sin duda el Uribato, cuyo caudillo hay que tener muy en cuenta seriamente en sus calidades de actor político, seguramente pedirá la renuncia del gobierno, pedirá la caída del presidente por el fracaso de su política frente a la opinión, hará valer como un poder la circunstancia de que él no fue respaldado mayoritariamente, deslegitima los acuerdos, crea una situación supremamente delicada para los diálogos y la negociación. Esa crisis política tiene otros espacios, otros escenarios posibles. Se abrirá de nuevo el capítulo de reafianzamiento de la guerra. El ELN seguramente va a afianzar más que debe mantenerse en su actitud de guerra revolucionaria armada, y las FARC estarán ubicadas en una encrucijada tremenda frente a qué hacer. Esta es una razón muy de peso para considerar seriamente por qué no es deseable que triunfe el no y por qué sí es profundamente importante que triunfe el sí. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor Ricardo Sánchez, quien nos ha presentado muy a grandes rasgos toda su reflexión sobre plebiscito, acuerdo y bueno, lo que él, parte de su reflexión, sus publicaciones, por ejemplo, en la revista, el periódico Izquierda, sobre el acuerdo que él llama progresista y democrático. Me parece importante esto para nuestro conversatorio. Cajoncito